Otra función de ayuda muy útil que nos da Python es la función tir. Si nosotros le pasamos un objeto, por ejemplo un string, nos va a devolver una lista con todas las funciones que podemos utilizar sobre este objeto de string. Vamos a ignorar todo lo que comience con guión bajo por ahora, y si vamos a los que no empiezan con guión bajo, tenemos un montón de funciones que nos da la librería estándar de Python sobre los strings. Entonces, por ejemplo, capitalize, si yo asigno una variable, por ejemplo, Roxy Codes, y le vamos a poner Roxy Codes con minúscula, ¿sí? Y nosotros hacemos s.capitalize. Fíjense que me da la primera letra en mayúscula, ¿sí? Lo transformó de minúscula a mayúscula. Eso es lo que hace la función de capitalización. La primera letra del string la pasa de minúscula a mayúscula. Y si yo le paso, por ejemplo, algo que ya está en mayúsculas y hago capitalize, lo deja como está. Otro método que podemos usar es count para saber cuántas veces aparece un elemento en la lista. Por ejemplo, en nuestro string S que contiene Roxy Codes no hay ninguna A. Si yo le paso una R, me dice que hay una R, y si le paso una S, me va a decir cuántas S hay, que hay una sola. Y acá me había dado un error porque quise utilizar la función count sin pasarle ningún elemento, y eso me está dando un error que me dice que espera al menos un argumento y que no le pase ninguno. Otro método que puede ser útil es saber si nuestro string termina con una cierta frase. Entonces, si yo me fijo, termina con una S, el string me da falso. Me da verdadero, perdón, porque Roxy Codes termina con una S. Si yo le paso una X, me da falso porque no termina con una X. No hace falta que sea solo una letra. Le puedo poner, por ejemplo, codes, y sí, termina con codes. Y así como tenemos codes, tenemos start suites, que me dice que es falso, no empieza con codes, pero si le paso Roxy me dice que sí, empieza con Roxy. Otra función que tenemos es saber si el string que tenemos es alfanumérico, que fíjense que si yo cambio mi string y uso algo así como, no sé, Roxy Code, signos de exclamación, guiones y algún otro símbolo, y vuelvo a hacer is alphanumeric, si es alfanumérico, y me da falso, porque alfanumérico significa que o solo contiene letras o números, pero no símbolos. Tenemos la función isAlpha, que lo que nos devuelve es un booleano diciendo si esta string que le pasamos solo contiene letras. Entonces, si yo le paso, por ejemplo, el string hola y le digo isAlpha, me da true, pero si le paso algo que tenga un signo, por ejemplo, me da false. Si le paso algo que tenga un número, me da false, a comparación con isAlNum, que nos daba true si es alfanumérico, es decir, letras o números. También tenemos isNumeric, que nos pregunta si nos da un booleano que va a ser verdadero si solo contiene números. Entonces, hola 1 nos da false, pero si yo le paso solo 1, me da verdadero. Otra función muy útil es saber si algo está escrito en mayúsculas. Para eso usamos isUpper. Entonces fíjense que me da falso. Si yo le paso una A, me da falso. Y si le paso una A mayúscula, me da verdadero. Si le paso algo que esté mezclado, capitalizado, me da falso. Y si yo le paso algo que esté solo con todas letras mayúsculas, me va a dar verdadero. Y asimismo tenemos isLower, que va a ser lo opuesto. Me va a devolver true si las letras están todas en minúscula. Ahora, si vemos un string que tiene, por ejemplo, una lista de cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cebolla, zanahoria, papas, huevos, ¿sí? Una lista de cosas del supermercado. Nosotros podemos separar por las comas usando nuestra función split, y eso nos va a dar una lista de strings. Entonces, si yo hago la función split y le paso que quiero que me separe por la coma, fíjense que me está dando la lista de estos strings. Si yo hubiera utilizado acá solamente por la coma,
me deja el espacio, ¿sí? Yo, si no lo quiero, hago como hicimos al principio, puedo separar por más de un carácter, no hace falta que sea uno solo. Y asimismo, si yo tengo una lista de cosas, por ejemplo, vamos a suponer que es una lista de números, ¿sí? Del 1 al 4, y yo puedo utilizar join, lo utilizo sobre un string, entonces supongamos que quiero unir todos estos con una coma o con un guión, ¿sí? Y uso la función join, le paso mi lista. Bueno, otra función que tenemos es join, que lo que hacemos es darle un string que queremos que una lista de strings a través de ese símbolo o letra. En este caso yo estoy usando el guión. Uso la función join y le paso la lista de strings que quiero que una. Fíjense que si le paso la lista de enteros me da un error. Y lo que hizo fue unir esta lista como un string, unió todos los pedacitos de strings que había en las listas y le separó a cada elemento utilizando lo que sea que le hayamos pasado acá, en este caso guión. Si yo hubiera pasado una coma, los va a separar por coma y me da el string separado. Estos dos métodos son muy útiles también. Me parece que con estos métodos ya pueden comenzar a jugar y armar programas que hagan cosas más interesantes que simplemente un hola mundo. Entonces, más adelante pueden seguir indagando los otros métodos que había que no vimos. Pero bueno, con esto ya es suficiente para empezar a armar programas más interesantes. Otra cosa interesante que podemos hacer con los strings es, si yo tengo mi string Roxy Codes, yo puedo acceder al primer elemento de este string, que es el R, ¿sí? Si yo le paso corchetes y un índice adentro, yo puedo empezar a acceder uno a uno a los elementos. Si yo le paso el 1, me va a dar el 0. Fíjense que empezamos a contar desde el 0, no desde el 1. Eso puede ser un poquito raro al principio, pero después se acostumbra. Y algo interesante de Python es que si yo accedo a la posición -1, lo que va a hacer es empezar desde el final e ir contando el -1, el -2, el -3. Entonces en -1 me va a dar el S, en -2 me va a dar el E y así sucesivamente. Veamos qué ocurre si yo hago, por ejemplo, quiero acceder a la posición 100. Me da un error porque no existe el número 100. Eso solo tiene menos de 10 caracteres, entonces el carácter 100 no sabe cuál es. Y si yo le paso el -100, de igual forma me da un error, ¿sí? Otra cosa que yo puedo hacer es agarrar y pedir un pedazo de ese código, de este string. Supongamos que yo solo quiero la parte que dice Roxy. Bueno, le puedo decir usando estos dos puntitos y hasta el 4, le digo dame todos hasta el 4 y eso me da Roxy. Ahora, si yo quisiera solo la parte de codes, podría probar a hacer algo como dame del 4 en adelante y eso me da solo codes. Entonces puedo utilizar estos operadores para acceder a un elemento o a ciertas partes de un string. Yo acá no le estoy poniendo nada al final porque quiero que me devuelva todo, pero si de repente yo quisiera, por ejemplo, la C, le digo dame del 4 al 5 y eso solo me da una letra, le puedo decir dame del 4 al 6 y eso me da solo co. Y así sucesivamente. Y con esto ya tenemos las funciones y la lógica básica sobre strings que podemos utilizar para crear programas muy interesantes. Hay más métodos, pueden verlos uno a uno más adelante, pero por ahora les sugiero que sigamos con el curso y que veamos un poco de las cosas básicas que se necesitan para crear programas. Y siempre se puede ir profundizando después en los aspectos que les hagan falta para su trabajo.